Yo supongo que algunos aquí, o probablemente muchos aquí, alguna vez han pensado que de no ser por algunas limitaciones, pudieran servir mejor, pudieran ser más útiles en el reino de Dios. ¿Has pensado eso alguna vez? Óyeme, si yo no tuviera este problema, tal vez si yo hubiera tenido una mejor educación académica, o si yo tuviera una mejor salud, o si yo tuviera una mejor memoria, o si yo tuviera en general mejores circunstancias en mi vida, yo pudiera ser más efectivo en mi servicio al Señor y a su iglesia. Mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez tú has pensado así? O tal vez estás aquí hoy en la mañana pensando así. Esa forma de pensar no solamente surge de nuestro pecado, de nuestra percepción de las cosas, sino que también es alimentada por el mundo, que tiende a admirar a todas esas personas que, a pesar de muchas dificultades, que tienen que vencer muchos problemas, logran grandes cosas. Nos fascinan esas historias, ¿verdad? El individuo que, siendo pobre y en circunstancias bien difíciles, logran cosas extraordinarias, descansando únicamente en sus propias capacidades y en su propia determinación. Hasta hacen películas sobre ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, que vimos una película llamada Rudy, de un muchacho pequeño que quería jugar fútbol americano en el equipo de la Universidad de Notre Dame, y todo lo que ese individuo pasa, toda la película, para que en los últimos 15 minutos lo metan en el juego. Nos encantan esas historias de autoayuda. Pero según la enseñanza de Pablo en este pasaje, es más bien nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Te lo voy a repetir otra vez porque eso es antiintuitivo. Son nuestras limitaciones, es nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Pablo está contrastando aquí su ministerio con el de los falsos maestros. Si leemos toda la carta de 2 a los Corintios nos vamos a dar cuenta. Los falsos maestros se gloriaban en sus capacidades, en sus personalidades carismáticas, en sus experiencias extraordinarias, y veían a Pablo con menosprecio y decía: Pablo es fuerte en sus cartas, pero su presencia es menospreciable. Pablo es un individuo débil. Y dice Pablo al final: sí, tienen razón, pero ahí es precisamente donde yo me glorío. Yo me glorío en mi debilidad, y no porque no haya tenido experiencias inusuales. Y ahí es que Pablo cita la extraña, la inusual experiencia que tuvo, donde Dios lo arrebató. Dice él: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él mismo no puede explicar exactamente cómo sucedió eso, pero él dice: si vamos a hablar de experiencias extraordinarias, Dios me arrebató al paraíso, Dios me arrebató hasta el tercer cielo, donde yo escuché palabras inefables. Esa palabra dominguera lo que significa es: lo que yo vi no lo puedo relatar, no lo puedo narrar. De hecho, a mí no se me dio permiso para yo poder compartir lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo experimenté en el paraíso. Hoy día hay individuos que suben, van al cielo, escriben libros, se hacen famosos. Pablo dice: no, en el caso mío, a mí Dios no me permitió hablar de eso. La única razón por la que Pablo hace mención de esa extraña visita al paraíso, que le había sucedido 14 años atrás y que él nunca había mencionado,
La única razón era poder poner en contexto el aguijón en la carne que Dios le había dado para que él no se enalteciera. Él quería que la gente entendiera por qué Dios le dio un aguijón. Y dice 2 veces en el versículo 7, para que no me enaltezca. Literalmente, para que la cabeza no se me ponga grande. Dios me dio un aguijón. En otras palabras, Pablo no está descansando en ese tipo de experiencias extraordinarias para probar la genuinidad de su ministerio. Eso no es necesario. Pastores que están aquí, no quieran, no deseen pasar por experiencias extraordinarias para probar que ustedes verdaderamente son hombres de Dios. Pablo dice, eso no es necesario. De hecho, mis hermanos, Jesús mismo nos advierte que tengamos cuidado de no descansar en esas cosas para creer que verdaderamente somos creyentes y para probar que verdaderamente somos siervos de Dios. Dice en Mateo capítulo 7 versículo 22, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, nunca, ni cuando ustedes estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros supuestamente, ni cuando estaban echando fuera demonios, ustedes nunca fueron míos. Yo nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, no se dejen engañar. Que hay hombres por ahí haciendo cosas sorprendentes para robarle el dinero a la gente. Son falsos maestros. De no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto, nunca nos habíamos enterado que Pablo fue al tercer cielo. Nunca lo habríamos sabido. Su énfasis en ese pasaje no está en esa extraña visita, esa inusual visita al paraíso, sino más bien en el aguijón o en la espina que Dios le dio en su carne para evitar que él se enalteciera por causa de esa experiencia. Y hay al menos 3 grandes lecciones que nosotros podemos aprender de este pasaje y que pueden ser muy útiles a los pastores que están de visita, a los líderes que están de visita en medio nuestro. Pero hermanos, yo no estoy predicándoles a ellos, sino a todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos aprender la enseñanza de este pasaje. Hay al menos 3 enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. La primera es que las debilidades y aflicciones que nos limitan de alguna manera vienen de parte de Dios para nuestro bien. Dios nos limita, Dios nos debilita y es para nuestro bien. En otras palabras, son regalos que Dios nos da envueltos en papeles extraños. Noten que en el versículo 7, Pablo dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada. Me fue dada. La pregunta es, ¿por quién? Obviamente por Dios. Es verdad que el texto dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Sin embargo, 2 veces dice Pablo que la razón por la que se le dio este aguijón era para que no se enalteciera, para que él no se enorgulleciera. Y a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo. Así que en última instancia, el diablo era un instrumento en las manos de Dios para humillar a Pablo.